Las mujeres con visión no solo miran el presente, miran el futuro, ven lo que puede construirse, el impacto sistémico, ven el legado. Pero esa visión sin estructura termina desgastando. Eso lo vamos a estar hablando hoy con Verónica Núñez desde República Dominicana. Soy Janet González Moretti, mentor en liderazgo consciente y transformación femenina y tu host para esta serie de MC en Red. La historia de Verónica es el ejemplo de lo que sucede cuando una mujer decide integrar visión, estructura y red estratégica. Verónica Núñez Cáceres es abogada y empresaria dominicana, presidenta de ANMEPRO y secretaria del Consejo de Codopime. Con más de 20 años de trayectoria jurídica y gremial, ha enfocado su carrera en fortalecer el liderazgo femenino, la formalización empresarial y el desarrollo inclusive del sector MIPYME. Socia fundadora de Núñez Cáceres Abogados, ha sido reconocida entre las 50 mujeres más poderosas del 2025 y portada de la revista El Dinero Mujer. Más allá de los títulos, Verónica es una estratega que entiende que el liderazgo no es improvisación, es diseño, estructura y visión a largo plazo. Vero, qué placer que seas parte de MC en Red. O sea, te veo yo con grandísima admiración. Tú eres una líder mi visionaria. Yo siempre que hemos hablado y que hemos trabajado las partes de asesoría dentro de ANMEPRO, te comparo con Walt Disney, porque tú tienes esa visión, tú tienes la vida aquí yo estoy viendo todo esto, ahora hay que traerlo a tierra e implementar, pero definitivamente eres un referente, sé que eres un referente en República Dominicana, sé que estás abriendo caminos y lo digo así con esa propiedad porque lo sé, lo he visto, te he seguido, o sea, hay toda una trayectoria y sobre todo hay todo un corazón puesto en eso que se está construyendo dentro de la asociación e inclusive Verónica como persona también construyendo y todos sus valores son parte de tu camino. Realmente eso es de gran admiración. Bienvenida a ser parte de este proyecto MSC en Red. Bueno, muchísimas gracias, Janet. Y la verdad que contar contigo en la asociación también han marcado un antes y un después. Y no solamente en la asociación, yo creo que en cada una de nosotras has marcado esa diferencia de manera personal. Así que te agradezco muchísimo que sigas tomándonos en cuenta para todos tus importantes proyectos. Me encanta. Vero, y ya que entramos directamente en Amepro, ¿qué representa este desafío que vamos a hablar realmente? Es cómo llevar a la asociación a otro nivel, cómo realmente no irte desgastando tú como persona en el camino, como presidente, pero cómo también llevar esa visión que se pueda articular, que se pueda traer a tierra, no solo en toda la parte logística, sino también todo el apoyo de las socias y lo que ellas necesitan para el crecimiento de su emprendimiento. Aquí el escenario es todo Uh. tuyo. Mira, yo creo que he tomado a veces la vida mirándolas en capas. Creo que observo de lo más sublime y tal vez hasta, ¿por qué no?, romántico, que no lo soy, de ver una rosa que viene en pétalos, hasta, ¿por qué no? Como dicen por ahí, una cebolla que también hay que irla, pues, a veces quitando de capa en capa, que cuando no lo haces así, pues, hasta te hace llorar. Entonces, creo que la vida la he ido tomando así. Sé que muchas veces no estamos en el mejor momento, ni profesional ni personal, y las organizaciones también, aunque no son quizás directamente personas, pero sí están conformadas como tal. Pues Aumepro para mí también representa esa hermosa flor, podríamos decirlo así, que hemos ido quizás deshojando, pero para un renacer, más que irla destruyendo, sino que cada capa que hemos quitado, pues nos ha enseñado a que hay un nuevo despertar dentro de lo que es un país como el nuestro, que tiene retos constantes con lo que es brecha de género y por supuesto que en la parte empresarial y profesional no es la excepción. Entonces, a Mepro me ha dado y me ha permitido pues desarrollar un poco más o menos mi visión, como hablas tú bien, de que yo tengo un liderazgo visionario. Partiendo de eso, entiendo que, y haciendo el símil como decías, con Walt Disney, pues creo que he logrado hacer lo que ellos hacían, buscarme esos departamentos adicionales, porque es muy bueno, los visionarios nos pueden dejar el papel y soñamos, no pensamos en nada más, sino que en ese proyecto que tenemos en la cabeza y creemos que todo es posible. Pero si no llega el que nos aterriza y nos dice esto es así, inclusive agregar ese otro departamento de zonas críticas que aunque tengas el dinero, aunque tengas la visión, el sueño, te va a decir las contingencias para lograrlo o no, ha sido una de las, vamos a decir que herramientas clave que hemos podido lograr dentro de la organización.
no solamente porque yo lo haya decidido, sino porque las personas, de hecho como tú, que han llegado a nuestras vidas y a la organización, pues nos han apoyado para identificar esas fortalezas que pudiéramos ir agregando en cada una de nosotras, viendo pues las virtudes que tenemos. Pero, y justo porque las conozco de cerca, justo la construcción de la junta directiva, pero también todas las socias que han ido entrando, por lo menos desde que entraste tú a la directiva. Em, hay una gran inspiración, tú inspiras a seguirte, tú llevas, y me acuerdo que hicimos una analogía, claro, estamos todas en el barco contigo. Ahora, ¿cuál es nuestro rol? Porque lo que le pasa a veces a un visionario es que, claro, lo ves, tú estás allá. Pero bueno, hay una cantidad de cosas que tienen que pasar para realmente que todo este equipo engrane o todas las cosas que necesitamos realmente que funcionen, que puedan engranar fácil y fluidamente, ¿no? Más que fácil, quizás fluidamente. Entonces, claro, uno de los grandes desafíos como visionaria que eres es que cada uno sepa qué es lo que tú estás esperando de ellos. Más allá de su rol o más allá del título que podían tener o que pueden tener, es justo esa parte de, es que yo te necesito para este momento, y yo te necesito para este momento, y tú eres esta persona para mí. Entonces, cuando se puede decir eso, claro, cada uno ya sabe. Ya ocupa su lugar, no se están cruzando, no se están pasando las líneas y entonces es como yo me encargo de esto y aquí soy lo mejor de este momento y aquí esto. Y bueno, y obviamente si otras personas no siguen esa directiva o no pueden ver esa visión que tú estás teniendo, obviamente también hay que tomar otro tipo de decisiones. Entonces recuerdo que ese era parte de, es que yo lo veo aquí clarito, ¿cómo lo articulo para que ellos también lo puedan ver? Entonces ese era uno de tus grandes desafíos, pero de inspiración, Sí. a ti te sobra, tú tienes un fuego que atrae a todas estas mujeres. Mira, yo creo que es un constante, no es que se logre de la noche a la mañana. Tú inspirar, como bien has dicho, la inspiración es momentánea de uno a lo otro, pero creo que ser coherente con lo que uno cree, uno ve, uno dice, pero sobre todo con lo que uno hace, logra que esas personas, a veces es complejo cuando somos tantas, el dialogar, como dicen, de manera directa para que tu visión realmente se vea y se acerque un poquito más a lo que las demás pueden o no ver, Ujú. porque a veces los visionarios, como tú dices, estamos quizás mirando el escenario un poquito más claro, identificando quizás fortalezas que uno tiene, pero dentro de la organización yo creo que me ha funcionado mucho el círculo cercano. Cuando Ujú. tú trabajas tu círculo cercano, al final esas mismas van construyendo también su círculo y van creando, es como cuando contagias. Yo estoy consciente de que quizás no puedo hablar con cada una de mis socias, que quizás no tengo, quisiera tener la oportunidad de un día a día con cada una, pero cuando tienes esas limitaciones, ya sea de tiempo, de presupuesto o de dinámicas organizacionales, lo importante es trabajarlo con esas que sí tienes muy de cerca, transmitir ese ADN para que éstas sean multiplicadoras, ¿no? De esos factores que uno está fortaleciendo dentro de la organización. Es un constante, como te digo, y AMEPRO está trabajando precisamente para que una pueda ir a la otra y llevar este mensaje de la fortaleza que podríamos lograr si estamos unidas como gremio y, por supuesto, como mujeres dentro y fuera de la organización. Me encanta eso. Y quiero darte el punto de vista más del lado holístico de la inspiración, porque tienes razón, es desde la coherencia, porque podemos decir palabras bonitas y salimos de un escenario de la tarima y ahí quedan. Entonces, claro, me inspiraste momentáneamente, pero tú mueves personas, realmente te siguen. Entonces, hay ese espacio de coherencia, de frecuencia, es lo que estamos haciendo en MC en Red, es justo una mirada diferente del liderazgo. Ay, me ericé toda. Entonces, cuando me erizo toda, Vero, es todo esto, ¿verdad? Eres eso realmente. Y yo te veo así, pero muchas te ven así. Justo en tu frecuencia hay algo que dice, wow, todo lo que ella tiene para ofrecer. Entonces, no porque yo me quiero convertir en ti, sino que tú me recuerdas que yo puedo ser todo lo que tú eres, yo puedo ser todo lo que yo soy. O sea, entonces como ese despertar es un despertar colectivo y ese es el cambio de frecuencia, cuando nosotros podemos inspirar no solo desde nuestro mensaje hablado, sino desde nuestra frecuencia, porque va a impactar de distintas maneras. Eso hacía Jesús, eso hacen los grandes maestros, es justo desde su verdad, más allá de las palabras, hay algo que te inspira
a conectar con esa verdad de nosotros. Inspirar es in spirit, en el espíritu. Entonces, cuando realmente impactamos de estas maneras es porque estoy en contacto totalmente con mi verdad, con el espíritu, y desde ahí puedo despertar otros corazones, otras frecuencias. Entonces, eso lo haces tú inconscientemente, posiblemente, porque es nato en ti. Entonces, nada, eso te aplaudo porque ya eres un líder consciente desde ese espacio. Mira. Bueno, Desde construir esto, construir Admepro, o sea, y sobre todo porque Admepro tiene muchos años, inclusive hubo una ujú. celebración importante, los 40 años, si estoy correcta. Este, Vamos para los 40 años, sí. Van para los 40 años. Entonces, tiene también toda, no solo una historia, pero también tiene sus sombras, como tú dices, un sistema. Entonces, tiene sus cosas buenas, tiene todo lo que se ha creado, pero también tiene unos sistemas que quizás había estado un poco oxidados, que necesitaban esa renovación. Entonces, de esa renovación que estás tú hablando, es como, bueno, esta flor, esta rosa que necesitamos ir quitando los pétalos para que pueda renacer desde otro espacio. Entonces, ¿cómo? Tu círculo cercano, qué más estamos haciendo para un nuevo mensaje, una nueva frecuencia? Porque obviamente la MEPRO de hace 40 años tenía unas necesidades, las mujeres empresarias hace 40 años tenían unas maneras de ver la vida, ahora es muy diferente. Entonces, ¿cuáles son los principales retos que tú encuentras en ti para llevar la organización y como tal, la organización para desarrollarse dentro de un colectivo país? Mira, yo creo que, como has dicho, los tiempos van cambiando y por supuesto que el aporte que teníamos las mujeres hace 40 años atrás no es el mismo que estamos teniendo, ni siquiera a nivel de los mismos desafíos. O sea, el grosso de las mujeres se dedicaba quizás a un trabajo un poquito menos demandante por entender que debíamos seguir con el rol únicamente, básicamente de la casa. Hoy en día, pues ya con ese simple cambio tiene que entender, no solamente la sociedad, el mundo completo, tiene que entender que el sistema debe cambiar. Y cuando te hablo del sistema, sobre todo en lo que respecta a lo productivo, a lo económico, si las mujeres estamos aportando tanto, si estamos ocupando, a mí quizás hablar de roles, en múltiples roles, es complejo porque es como si me dividieran. Las mujeres estamos trabajando y asumiendo demasiadas cargas que quizás antes no estaba tan permitida. No es que quizás no quisieran o no, sino que pues las oportunidades se han ido abriendo y las necesidades de trabajo también pues han ido cambiando. Si estamos aportando tanto, el sistema no puede continuar, como si las mujeres no estuviéramos ocupándonos tanto de la casa como de un trabajo tan demandante fuera de la casa. No, ni siquiera le conviene al sistema económico mundial. Tú tienes más de la mitad de la población que representamos nosotras, que dicho sea de paso, en gran medida también cuidando otra parte de la población, tenemos que poner atención en eso. Entonces, partiendo de ahí, creo que una de las cosas que quizás más desafiante es hacernos nosotras conscientes de esa necesidad. Es hacernos conscientes de lo importante que es que esto se logre. Quizás no somos nosotras las que vamos propiamente el resultado ahora mismo, pero sí tenemos una etapa y una era en la que estamos nosotras trabajando para que este cansancio que hay que reconocer que estamos llevando hoy en día a las mujeres y te dirán, bueno, pero tú trabajas porque quieres, o bueno, tú tienes tantos hijos porque quieres, no es la realidad. Hay cuestiones, necesidades y oportunidades que se van presentando que hoy en día están ahí, es la realidad. Y otra cosa que estamos conscientes, que estamos cansadas. O sea, hay un estrés, hay un cansancio que al final se traduce probablemente en la crianza de nuestros hijos. Entonces, tanto los hombres como las mujeres debemos darle la mirada que eso corresponde, transformar los sistemas, los espacios de trabajo y, ¿por qué no?, la economía, cómo se está moviendo a nivel mundial para que las mujeres podamos estar colocadas dentro de ese centro y no tengamos esta carga que hoy en día estamos teniendo, que es agotador, definitivamente. Personas visionarias nos abren a nuevos conceptos, van abriendo paso porque pueden ver muy tangiblemente distintas opciones, todos esos potenciales los empiezan a convertir en oportunidades. Pero ser visionarios también implica adelantarse a su tiempo, a tener conversaciones cuando el entorno todavía no está listo para sostenerlos. Implica hablar de formalización cuando todavía otras están sobreviviendo en sus negocios. Implica insistir en sostenibilidad cuando la cultura prioriza los resultados inmediatos.
Proyectarse a largo plazo exige más que intención, exige planificación, estructura y acompañamiento. Ninguna visión se sostiene sola. Particularmente tengo gran apreciación y admiración con Verónica. Trabajamos juntas en la asesoría para la Junta Directiva de ADMEPRO y eso me permitió una mirada muy cercana de lo que requería no solo la asociación, sino literalmente nosotras como empresarias, o sea, el gremio en general, porque no solo se requiere la estructura y la planificación para sostener esa visión que necesitamos a largo plazo, también necesitamos desarrollar esa coherencia interna, porque más allá de las metas y objetivos que nos podamos proponer a nivel personal y a nivel de nuestros emprendimientos, hay bloqueos que empiezan a manifestarse, que la realidad no se está acomodando a lo que queremos. Ahí hay que hacer un trabajo interno para entender qué es lo que realmente está pasando, desde dónde estoy haciendo yo todo lo que estoy haciendo y de qué frecuencia estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque muchas veces estamos desde la supervivencia. Llegar a ese siguiente nivel muchas veces no se requiere más esfuerzo, se requiere entender cuáles son los bloqueos y qué es lo que está pasando. Entender cómo nos movemos, nuestros rasgos de liderazgo y esos patrones que también nos están frenando, nos dan una visión más amplia de cómo podemos nosotros movernos en la realidad y qué necesita implementar en cada momento. Creemos que cuando una mujer puede expresar su mensaje auténtico y ordenar su energía, identidad y visión, algo más grande se activa. El impacto no queda solo en ella, empieza a ser un impacto social. Gracias a toda esa visión he desarrollado una mentoría que se llama Acelera, para que puedas combinar ambos, de la estructura, la planificación y esa coherencia interna para fortalecer tu identidad y la claridad para moverte en la realidad. No desde la improvisación, no desde la reacción, sino desde un espacio de coherencia con lo que tu alma quiere, alineado con esa visión de lo que estás construyendo, del legado que estás dejando, pero desde el hacer, respetando el ser, conectada con todo esto que tú eres. Dentro de uno, iniciamos esos procesos de identidad. Es un proceso que acompaña a mujeres visionarias a salir del modo supervivencia y entrar en un modo de construcción consciente. Es agotador porque es como una lucha constante de dame mi espacio, dame mi espacio. Entonces tenemos que llegar a un punto donde, claro, cambiar la narrativa, pero desde inclusive desde el masculino, pero inclusive desde nosotras mismas, un poco de, bueno, vamos a soltar estos cuchillos, ya no nos tenemos que defender, pero toca un trabajo de, yo digo, de podernos reconocer, porque muchas veces estamos en tanto esfuerzo. Que es que no nos vemos desde nuestra grandeza, nos hemos acostumbrado a ser las guerreras. Entonces también es como dar un paso atrás y decir, bueno, pero no tengo que estar peleando y batallando, son realidades, no estoy quitando esa parte, pero empezar, una de las invitaciones en el liderazgo consciente es como empezar a vernos nosotros, a reconocernos y desde esa frecuencia, lo que estamos hablando, eso mismo que te sale a ti nato, entonces desde eso mismo es decir, ya va. Yo tengo todo esto que ofrecer y entonces vamos empezando a resonar y saliendo al mundo ya desde un espacio de mayor autenticidad, de mayor seguridad. Y entonces ahí no es una frecuencia de desvalorización, porque muchas veces cuando tenemos esos cuchillos en mano es porque necesitamos defendernos del enemigo. Cuando podemos pararnos en nuestros dos pies, entonces ya la vida empieza a responder diferente. Entonces, un proceso, como dices, no es algo de la noche a la mañana. No solo hay que cambiar la narrativa en contextos sociales, pero también nosotras, nuestro diálogo interno, nuestra narrativa interna es la primera que tiene que cambiar. Por eso yo creo que es como el despertar de conciencias individuales que crea ese impacto global. Tú estás desde la asociación para ir, tú sabes, de macro a micro y sobre todo entrando con, tú sabes, todas estas relaciones gubernamentales y distintas partes en la política del país, entonces tú vas de macro a micro y en otros conceptos es de micro a macro, pero de una u otra manera es definitivamente necesitamos un cambio en esa narrativa, en esa frecuencia. Sí. Pero obviamente Admepro representa toda, tú sabes, toda una dinámica y eso, pero si yo estoy construyendo, digamos, no estoy dentro de una asociación, estoy construyendo mi negocio, tengo todos estos desafíos justos de salir desde mi verdad, de mover la economía, de gestionar la familia y el mundo empresarial, o sea, pero yo quiero construir, yo tengo todo esto que aportar y mi negocio también da un gran, no solo en valor, sino mueve la economía. ¿Cómo puedo transitar yo estos desafíos? ¿Qué es lo más importante que tú dirías o que estás pasando? Porque tú estás en proceso, es un proceso constante de evolución con Anmepro. Entonces, ¿cómo podemos llevar a Anmepro a otro contexto, por decirlo, en una empresa? ¿Cómo
cómo ellas pueden transitar los distintos desafíos de crear sus propios emprendimientos, mover la economía. Mira, es interesante tu pregunta porque justamente en los espacios que estamos trabajando con el Plan Meta 2036, que es una apuesta ambiciosa que ha hecho el presidente de la República de duplicar el Producto Interno Bruto en la República Dominicana de aquí al 2036. Un Ujú. gran reto. Y viendo las estadísticas de los prácticamente los emprendimientos femeninos, son la mayoría, porque denominamos emprendimiento quizás muchos oficios que se están haciendo desde la casa. Recuerdo que en una conversación decía una colega, es que queremos llamarlo emprendimiento a todo. Antes eso era negocio, comercio. A veces estar desde la casa haciendo galletas, como hay muchas mujeres, o quizás haciendo la velita o una artesanía. Sí son emprendimientos, porque como yo digo, hay que tener ese espíritu para tú poder iniciar cualquier negocio y sobre todo sabiendo que lo vas a hacer desde una dinámica de que tienes que atender la casa. Muchas de esas mujeres emprendedoras son en su mayoría solteras y que tienen que estar lidiando con lo que es mantener la casa. Es muy retador. Quizás ser parte de una organización como AMEPRO es poder aportar un poquito de lo que quizás no tengo tanto tiempo de hacer, pero para poder lograr un impacto a nivel general, macro, como tú decías, es importante asociarse porque quizás identificamos necesidades, pero también oportunidades para de manera individual tú sacarle provecho si bien no tienes el tiempo, pero creo que si me voy a lo particular, las mujeres normalmente emprendemos por necesidad. Y voy a hablar de las mujeres porque no digo que el hombre tampoco lo haga desde esa perspectiva, pero desde nuestra experiencia y de nuestro trabajar día a día con las emprendedoras, pues vemos que siempre lo hacen por la necesidad primaria que es de mantener a sus hijos, o bien sea por ya generar unos ingresos adicionales. Entonces, yo te diría que es muy importante que las mujeres hagamos conciencia de que si bien es un reto y un desafío la formalización, yo creo que una de las cosas que más le, le, le huimos, podríamos decir, porque entendemos que quizás estaríamos trabajando para otro o que se nos va el dinero ahí. Es uno de los desafíos más relevantes que yo veo en los emprendimientos de las mujeres. Entonces siempre mi invitación va a ser a eso, que busques información, porque estar formalizada te va a beneficiar mucho mejor. Para mí, lo más importante que deben identificar es que van a estar sobre todo aportando al sistema productivo, pero al mismo tiempo también protegiendo algunos derechos que tú como mujer, a final de cuentas, vas a necesitar, como es la salud. Entonces, estar en un sistema de seguridad social siempre va a ser de mucho beneficio para ti o para quien estás trabajando muchas veces emprendimiento que para tus hijos. Entonces, hacer conciencia de empezar por ahí, de, oye, inicié un negocio, sí, lo pongo en redes sociales, pero el negocio no nace ahí. La formalización Claro. es como el acta de nacimiento de esos hijos que se tienen. Empieza a formalizarlo, empieza a buscar información, empieza a ponerle, como digo, ese vestido a ese negocio que va a ser esa formalidad que vas a dar en las instituciones que tienes que registrarte, para que le des ese sentido, esa personalidad jurídica propia a ese emprendimiento. Y no pensando en que como no tienes seguridad ni certeza de si a eso que te vas a dedicar o no, haz la planificación, porque si el negocio no te da para la formalización, piénsalo. Claro, tal cual. Me encanta. Vamos a parar ahí un minuto porque, exacto, muchos de los emprendimientos, sobre todo, tú sabes, la pequeña empresa, es desde muy circunstancial, es de una necesidad y surgen desde ahí. Entonces, no hay un plan estratégico, no hay una idea, hay más bien voy reaccionando, va pasando algo, voy necesitando, yo soy buena en esto. Entonces, hay demasiada informalidad y no hay eso justo que tú traes a la mesa, que es tuyo integrado en tu naturaleza. No hay la visión. No hay la visión, sino yo resuelvo hoy y resuelvo mañana. Entonces estoy constantemente resolviendo, pero inclusive desde una visión muy limitada, porque se queda ahí. Entonces, claro, no, aunque son emprendedoras, realmente no estás viendo esto como un emprendimiento y un potencial de crecimiento. Entonces ahí vienen todos estos retos. Como tú dices, sí, económicamente tampoco tenemos las posibilidades, porque al inicio podemos estar limitadas, pero sí, si no podemos tener como las bases, por lo menos, para crear un negocio, entonces es algo que tú estás sosteniendo más que el negocio te está sosteniendo a ti. Entonces, a veces nosotras mismas nos ahorcamos. Pero me encanta eso. Así es, que Ujú. nos ahogamos en la excusa
de que no tenemos el tiempo, de que no nos va a alcanzar y de que eso me podría distraer del mismo negocio. Exacto. Y tip número 2, ¿qué más necesitamos para transicionar en estos procesos? Mira, estar consciente de que solas es complicado y muy difícil. Entonces creo que las mujeres debemos estar conscientes de que necesitamos mentoras. Y muchas veces en esos espacios como AMEPRO, como otras organizaciones similares de mujeres y hasta del mismo Estado, porque hay organizaciones, hay instituciones del gobierno que dan apoyo y que brindan orientación, pero creo que buscando esa mentoría, o eso, a veces ese consejo que tradicionalmente se hacía es muy importante, porque cuando tienes una persona que ya ha transcurrido, o como decimos en buen dominicano, ya tropezó, pues tú no Ujú. tendrías la necesidad de chocar con la misma piedra. No es verdad que hay que transitar un vía cruz y porque yo lo pasé y porque así se aprende. Es mucho más fácil que alguien te diga, por ese camino es más complicado. O te preparas o simplemente no coges ese y buscas otra vía para lograrlo. O sea que yo te diría que ese es el tips número 2, el buscarte una mentoría o una buena asesoría que te pueda ayudar en ese emprendimiento o ese negocio que estás empezando. Y número 3, para cerrar. Bueno, pues el número 3, yo te diría que se asocien a Mepro. Por supuesto. Sí, por supuesto, pero lo digo desde la mirada, como dirías tú, de que dentro de las asociaciones se obtienen mucho más informaciones, en el sentido de que sabes que vas a necesitar un capital, porque los emprendimientos, por supuesto, necesitan recursos, necesitan planificación, necesitan visibilidad y agruparte con mujeres que tienen quizás esos servicios. AMEPRO está desarrollando mucho lo que es ese espacio de networking y, ¿por qué no?, ese intercambio de conocimientos para apoyarnos unas a otras con un simple escribir a veces un WhatsApp de quién tiene este tipo de negocio o quién vende tal cosa, pues está apoyando un emprendimiento. Entonces es importante, es importantísimo que nosotras las mujeres sepamos que cuando estamos en esos espacios, a veces hasta en una peña o en una reunión o una convención, en un taller donde hay que moverse. Fíjate, Vero, dónde estamos tú y yo. O sea, nosotros nos conocimos a través de CLDP, a través de los AIR, y entonces después pudimos trabajar juntas desde otro espacio con ANMEPRO, en la asesoría hacia la junta directiva, y sé que van a salir otros proyectos y estés tú como presidente en ANMEPRO o estés en alguna otra parte, igual que yo. Entonces yo creo que cada conexión que hacemos es parte de permitirnos que se va a expandir esa relación. No sabemos qué puertas se van a abrir cuando nos conocemos y nos apoyamos. Entonces, parte de empezar a hacer esas conexiones genuinas que sí, son para impulsar nuestros negocios, pero desde esa conexión de decir, te quiero conocer. Cuéntame qué haces, cuéntame de ti. Entonces, parte de empezar a conectar más allá inclusive del rol que que puedes estar en ese momento y que te va a llevar a otros espacios. Ajá. Aclarar en ese punto ahí que es muy importante saber que no es estar por estar, que muchas veces vamos a los sitios o participamos en algo y creemos que de ahí se nos va a abrir el cielo. Y la verdad es no. Todo lo que tú consigues, todas las personas que se te acercan, son oportunidades, pues, dependiendo de cómo tú las aproveches. Claro, y las Porque podrás. desarrollas. Exacto, desarrollas esa Exactamente, ¿no? conexión. Y qué haces con esa persona cuando la conociste? ¿En quién se convierte esa persona? Y más allá de pensar en que esa persona puede beneficiarse porque tú estés diciendo o aportando algo, es cómo tú vas a capitalizar también el conocer a esta persona. Yo creo que es uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta en los espacios de networking. Es más, donde quiera, porque a veces hasta en el supermercado que fuiste, tienes la oportunidad de conocer a alguien que puede ser tu próximo gran cliente. Eso es cierto, y es justo parte de esa disposición, porque a veces creemos que bueno, ya hice mi parte y ya le toca a la vida. Bueno, no, es como una entrega completa en cada uno de los espacios que hacemos. Pero, si hoy tuvieras que retrocedemos en el tiempo y tuvieras que hacer algo diferente, ¿qué harías algo diferente? ¿Lo harías igual? Yo sé que la respuesta está, tú sabes, todo nos trajo hasta este momento. Yo haría muchas cosas diferentes, pero ¿qué harías diferente? ¿Cómo llevarías la dinámica? Ujú. Como dirían por ahí, claro, la respuesta siempre va a ser no, como
si no me cambia nada. Yo creo que si me dan a elegir, por supuesto, yo cambiaría muchísimas cosas que he tenido que pasar y transcurrir y sufrir, ¿por qué no? Entonces, si me dan esa oportunidad, pues si fuera una varita mágica, pues la quitaría, o por lo menos ya tener el conocimiento de, como te expliqué ahorita, yo soy muy de consejos, suelo pedir consejos para quizás no cometer los mismos errores. Tal vez le diera más oportunidades también a mi propia o a mi intuición de escucharla más. Y creo que eso no incidiría si me trae o no a este momento. Probablemente esté aquí, pero mucho mejor, porque habré conquistado cosas que quizás no pude hacer anteriormente porque no tuve la oportunidad de cambiarla como me está dando tú ahora. Pero sí, cambiaría definitivamente, yo no diría que la inocencia, pero en aquel momento o desconocimiento de ciertas acciones que uno toma, pero creo que no haberme dedicado a conocerme a mí misma con más tiempo, eh, marcó tal vez o permitió que sucedieran cosas. Hoy en día, ese es mi constante. Creo que uno de las misiones que tenemos como seres humanos es el autoconocimiento, porque al final es lo que te va a permitir sentirte bien, eh, estar feliz. O sea, el autoconocimiento para mí se ha convertido en esa diferencia de la Verónica que fui antes a la que soy ahora. Tal vez eso se aprende con la madurez, probablemente, pero creo que ese constante será y hoy en día pues agradezco también esas enseñanzas para que me trajeran aquí con esa madurez. Pero lo tomamos totalmente, tú sabes, la madurez trae una cantidad de frutos, vamos a decirlo así, pero también los podemos tomar, o sea, más bien lo dejamos aquí este consejo, el crecimiento personal, ese autoconocimiento, como tú le llamas, ese entender por qué yo reacciono de esa manera, por qué la vida me está respondiendo de esta manera, por qué están pasando todas estas cosas, al empezar a conseguir esas respuestas y no solo la culpa del otro, ay, porque él es así, porque no, 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 no porque en mí ese trabajo lo cambia todo. Ese trabajo nosotros vamos entendiendo nuestras partes, las alineamos, vamos cambiando y la vida, nuestra frecuencia cambia y la vida empieza a responder también diferente. Entonces, eso es en la edad que estemos, en el momento que estemos, necesitamos el enfoque de primero somos nosotras, nos atendemos y desde ese espacio nos vamos moviendo. Los desafíos están, la vida es vida, siempre estará, pero poder tener ese autoconocimiento y podernos ver dentro de toda esa ecuación, no como la guerrera, sino como, wow, ¿qué me está trayendo acá esto? En ese momento podemos trascenderlo y vamos evolucionando como almas, como frecuencias, y ahí es donde hacemos un impacto y un cambio global. Bueno, yo creo que se puede ser guerrera, lo que no hay que vivir en guerra todo el tiempo. Así me gusta. Salió mi abogada y salió, o sea, yo estoy, no, porque hay que decirlo, pero tener su ejército. Este es para esto, este es para esto, este es para esto. Tú tienes tu arsenal de Sí, mujeres de decir, no, aquí está para cada uno de definitivamente esos. veo la vida como el ajedrez, definitivamente. Creo que no que todos seamos una ficha determinada, pero en algún momento todos fuimos fichas distintas y depende de las circunstancias, de la etapa de la vida en que estemos, pues eres esa ficha hoy en día. Por supuesto, yo estoy en la etapa hoy de la reina. Sé que me muevo por todas partes, como digo, como se mueve la reina en el ajedrez y que debo contar, pues, por supuesto, con otras fichas importantes a mi alrededor para lograr los objetivos que me he trazado en esta etapa. Me encanta, Vero, eres profunda admiración para ti, me encanta lo que estás construyendo, me encanta tu personalidad, todo lo que traes a la mesa. Y nada, gracias por estar acá, por este espacio de Messi en Red. Muchísimas gracias a ti y por supuesto aprovecho para saludar y agradecer no solamente a mi consejo, sino a todas las pues socias que forman parte de nuestra organización, la cual yo sé que también tú has visto el gran potencial que tenemos, no solamente para trabajar internamente como empresarios y profesionales, sino también que estamos trabajando para fortalecernos como organización, para crear un impacto no solamente del país, sino también a nivel regional. ¿Y por qué no? A nivel mundial. Totalmente convencida de eso. Mil gracias. Gracias a ti. Un beso. Verónica Núñez no solo lidera una firma jurídica o una asociación, lidera conversaciones nacionales sobre formalización, desarrollo inclusivo y bienestar social, muy enfocado al liderazgo femenino. Su trayectoria demuestra que el verdadero crecimiento no está en la velocidad, sino en la dirección. Es visión con estructura. En 1% Perfecta entendemos que muchas mujeres tienen claridad sobre su impacto,
pero necesitan fortalecer la ejecución, la planificación y el acompañamiento estratégico para poder sostener ese impacto. Pero sobre todo, se requiere desarrollar una coherencia interna para poder sostener todo el desarrollo, todo el proceso del crecimiento. Si tu negocio nació desde la necesidad y hoy quieres convertirlo en un proyecto sólido, formal y con proyección a largo plazo, este es tu momento de hacer un stop. El futuro se construye hoy. Dentro de 1% Perfecta tenemos la mentoría Acelera, que está diseñado para mujeres visionarias que saben que el próximo nivel no requiere más esfuerzo, sino más estructura y coherencia interna. Agendemos tu conversación estratégica. Gracias por tu presencia, gracias por tu frecuencia, gracias por ser parte de MC en Red. A la próxima.